Hare Krishna, Adriananga Manjari, Eder, Johan, Draupadi, Haribol. Hare Krishna. Hare Srimad Krishna, Bhagavatam ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ahí llegó Premi. Premi, ya llegaste a México. Haribol. Muy bien, vamos entonces a seguir con la lectura trascendental del Srimad Bhagavatam. Estuvimos viendo el tema de Maharaj Parikshit y su castidad hacia el servicio devocional. Entonces él estaba muy preparado. Sus cualificaciones se lo nombran como satim, que significa casto. Así como una esposa se le llama casta cuando no piensa en otro hombre más que su esposo, de la misma manera Parikshit Maharaj no tenía ningún otro compromiso, responsabilidad ni deseo de absorber su mente en Krishna. Esto se debía a la segunda cualidad que se describe que poseía, una sincera atracción por el Señor Supremo. Si no hay una sincera atracción, entonces la castidad no te permitirá abandonar la idea por otros esposos. Entonces son tres aspectos relacionados entre sí: castidad, desapego de otros deseos y atracción sincera. Así que esa era la característica de la devoción de Maharaj Parikshit, por eso él estaba muy contento de abandonarlo todo y entregarse a escuchar el Srimad Bhagavatam para ir de vuelta a su relación eterna con Krishna. Y ya empezamos a leer sobre la pregunta de la creación, donde Parikshit le pregunta, donde le preguntan, vamos a volver a leerlo para recordar, el canto 2, capítulo 4, en el texto 6 dice, la razón es por qué Parikshit Maharaj pide que se describa la creación. 1. Para que tanto los futuros lectores como los futuros oyentes pudieran con ese ejemplo aprender el procedimiento a seguir para recitar el Srimad Bhagavatam. 2. Aquellos que están en el mundo material primero deben saber cómo la energía externa del Señor actúa bajo la dirección de la personalidad suprema y después de eso uno puede tratar de comprender las actividades de su energía interna. 3. La gente mundana es en su mayoría adoradores de Durga, la energía externa de Krishna, pero no sabe que Durga Devi no es más que la energía que actúa como sombra del Señor. 4. Se debe saber cuán grande es el Señor Supremo y para ello debe indagar acerca del proceso que sigue su energía creativa. 5. Solo cuando uno conoce la grandeza del Señor Krishna puede poner en él firmemente una fe resuelta. De lo contrario, hasta los grandes líderes de los hombres tomarán al Señor Krishna erróneamente por uno de los muchos semidioses o como una personalidad histórica o como solo un mito. Los trascendentales pasatiempos que el Señor tiene en Vrindavan o incluso en Dwarka pueden disfrutarlo las personas que ya se han capacitado en las técnicas espirituales superiores. Así que para entender los aspectos más internos del Señor, primero hay que entender su grandeza y toda su energía externa. Entonces vamos a seguir con el texto 7 del capítulo 4. ¿Quién quiere leer? Draupadi, Eder, ¿qué más voluntarios?
Yo ahorita les ayudo, es que ando un poco aquí ocupado. Adormilado. ¿Y Draupadi? ¿Quieres Muy bien. leer Draupadi o también estás Sí, cansadita? Si quiere, yo les ayudo, madre, unos minutitos. ok, No, la Es el página, texto 7, ¿verdad? sí, sí, del capítulo 4. Ok. Ten la bondad de describir cómo el Señor Supremo, quien es todopoderoso, ocupa sus diferentes energías y diferentes expansiones en mantener y de nuevo acabar con el mundo fenoménico, con el espíritu deportivo de un jugador. Significado. En el Kata Upanishad se describe al Señor Supremo como el principal ser eterno entre todos los demás seres individuales eternos. Nityo Nityayanam Shetana Shetananam. Y como el único Señor Supremo que mantiene a otros innumerables seres vivientes individuales. Eko Bahunam Yo Vidadati Kaman. Así que todas las entidades vivientes, tanto en el estado condicionado como en el estado liberado, son mantenidas por el Todopoderoso Señor Supremo. Esa manutención la efectúa el Señor a través de las diferentes expansiones de su ser y a través de tres energías principales, es decir, las energías interna, externa y marginal. Las entidades vivientes constituyen sus energías marginales y algunas de ellas que tienen la confianza del Señor se las encarga también de la labor de la creación, como por ejemplo a Brahma, Marishi, etc. Y el Señor les inspira a ellas los actos de la creación, Tene Brahma Rirda. La energía externa, Maya, es además secundada con los jivas o almas condicionadas. La potencia marginal no condicionada actúa en el reino espiritual y el Señor mediante sus diferentes expansiones plenarias. Las mantiene en diferentes relaciones trascendentales que se exhiben en el cielo espiritual. Así que la suprema personalidad de Dios, única, se manifiesta como muchos seres, Baru Shyam. Y de ese modo todas las diversidades están en Él, y Él está en todas las diversidades, aunque, no obstante, Él es diferente de todas ellas. Ese es el inconcebible poder místico del Señor, y en consecuencia, todo es uno con Él y simultáneamente diferente de Él, mediante sus potencias inconcebibles. Ashintya Veda Veda Tatua. Gracias, Norma. Sí, Achintya Veda Veda Tattva es el principio de todo es uno y diferente a la vez. Es el principio de la suprema, la personalidad suprema. No tiene límite y no tiene contradicciones. Y aquí se mencionan las tres energías, ¿verdad? Su energía interna, que es todo su mundo espiritual y son todas sus energías más íntimas, como su energía de placer, Radharani, etc. Su energía externa, que es toda la creación material, y la energía marginal, las jivas, que somos nosotros, estamos entre las dos energías y tenemos libertad de decidir por qué lado ir, por la material, por la espiritual, estamos en ese margen, en esa frontera. Ok, continúo. Ok, sí, texto 8. Oh erudito Brahmana, todas las actividades trascendentales del Señor son maravillosas y parecen inconcebibles, porque hasta los grandes esfuerzos que han hecho muchos eruditos entendidos
aún han demostrado ser insuficientes para entenderlas. Significado. Los actos del Señor Supremo, únicamente en la creación de este solo universo, parecen ser maravillosos e inconcebibles. Y existen infinidad de universos y a todos ellos en conjunto se los conoce como el mundo material creado. Y esta parte de la creación de él es solo una porción fragmentaria de la creación completa. El mundo material es únicamente una parte, Ekanshena Shito Jagat. Suponiendo que el mundo material es la manifestación de una parte de la energía de él, las tres partes restantes están constituidas por el Vaikunta Jagat, o el mundo espiritual que se describe en el Bhagavad Gita como Mad Dhamma o Sanata Dhamma, o el mundo eterno. Hemos señalado en el verso anterior que Él hace la creación y de nuevo acaba con ella. Esta acción se aplica únicamente en el mundo material, porque la otra parte de su creación, que es mayor, es decir, el mundo Vaikunta, ni se crea ni se aniquila. De no ser así, el Vaikunta Dhamma no habría sido llamado eterno. El Señor existe como el Dhamma. Su nombre, calidad, pasatiempos, séquito y personalidad eternos son todos una manifestación de sus diferentes energías y expansiones. Al Señor se lo llama Anadi, o que no tiene creador, y Adi, o que es el origen de todo. Nosotros creemos a nuestra propia e imperfecta manera que el Señor también es creado, pero el Vedanta nos informa que no lo es. Más bien, todo lo demás es creado por el Narayana Paro Vyakat. Por consiguiente, para el hombre común, todas estas son cosas maravillosas que debe considerar. Incluso a los grandes eruditos les resultan inconcebibles, a raíz de lo cual esos eruditos presentan teorías que contradicen las unas a las de las otras. Ni siquiera en relación con una parte insignificante de su creación, como lo es este universo en particular. ¿Tienen ellos información completa acerca de hasta dónde se extiende este espacio limitado? ¿O cuántas estrellas y planetas hay? ¿O cuáles son las diferentes condiciones que existen en esos innumerables planetas? Los científicos modernos tienen conocimiento insuficiente acerca de todo eso. Algunos de ellos afirman que hay 100 millones de planetas diseminados por todo el espacio. En una noticia de prensa procedente de Moscú, con fecha 21/2/60, se divulgó la información siguiente. El muy conocido profesor ruso de astronomía, Boris Vorontosov-Veliaminov, dijo que en el universo deben de existir una infinidad de planetas habitados por seres dotados de razón. Puede que en esos planetas florezca una vida similar a la que hay en la Tierra. El doctor en química Nikolai Sirov, al tratar el problema de la atmósfera y de otros planetas, señaló que, por ejemplo, el organismo de un marciano muy bien podría adaptarse a la existencia normal con una temperatura baja en el cuerpo. Él dijo que le parecía que la composición gaseosa de la atmósfera de Marte era muy apropiada para mantener la vida de seres que se hubieran adaptado a ella. Esta adaptabilidad de un organismo a diferentes variedades de planetas se describe en la Brahma Samhita como Vibhuti Vinam, es decir, todos y cada uno de los innumerables planetas que hay en el universo están dotados de un determinado tipo de atmósfera, y los seres vivos que hay en ellos están más perfectamente adelantados en la ciencia y la psicología en virtud de una mejor atmósfera. Vibhuti significa poderes específicos y Vinam significa variados.
Los científicos que están intentando explorar el espacio sideral y que están tratando de llegar a otros planetas por medio de dispositivos mecánicos deben saber con toda certeza que los organismos que están adaptados a la atmósfera de la Tierra no pueden existir en las atmósferas de otros planetas. Viaje fácil a otros planetas. Por ende, para uno ser trasladado a un planeta diferente, después de verse liberado del cuerpo actual, tiene que prepararse, tal como se dice en el Bhagavad Gita 9:25. Aquellos que adoran a los semidioses nacerán entre los semidioses. Aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus nacerán entre esos seres, y aquellos que me adoran a mí vivirán conmigo. La declaración que Maharaj Pariksit hizo respecto al funcionamiento de la energía creativa del Señor revela que él conocía todo lo referente al proceso de la creación. ¿Por qué entonces le pidió a Sukadeva Goswami esa información? Puesto que Maharaj Pariksit era un gran emperador, un descendiente de los Pándavas y un gran devoto del Señor Krishna, estaba completamente capacitado para conocer bastante acerca de la creación del mundo. Pero esa cantidad de conocimiento no era suficiente. Por lo tanto, él dijo que incluso estudiosos sumamente eruditos no logran saber acerca de eso, ni siquiera después de un gran esfuerzo. El Señor es ilimitado y sus actividades también son insondables. Cualquier ser viviente que tenga una limitada fuente de conocimiento y unos sentidos imperfectos, incluso hasta el nivel de Brahmaji, el ser viviente más perfecto que existe en el universo, jamás puede imaginar que tendrá conocimiento acerca de lo ilimitado. Podemos llegar a conocer algo de lo ilimitado cuando ello lo explica el ilimitado, tal como el propio Señor lo ha hecho en las incomparables declaraciones del Bhagavad Gita. Y también se puede llegar a conocer en cierta medida de labios de almas iluminadas, tales como Sukadeva Goswami, quien lo aprendió con Vyasadeva, un discípulo de Narada. Y de esa manera el conocimiento perfecto puede descender únicamente por medio de la cadena de sucesión discipular y no mediante alguna forma de conocimiento experimental, ni antigua ni moderna. Ya hay significado científico. Así es. Continúo con el texto 9. Sí, está interesante ver cómo dice, ¿no? Por ende, para uno ser trasladado a un planeta diferente, tiene que ser después de verse liberado del cuerpo actual. Tiene que prepararse, tal como se dice en el Bhagavad Gita. Así que uno puede ir a todo lugar, pero tiene que cambiar de cuerpo. Sí, Norma, ahí texto 9. Si tienes chance Texto todavía. 9. Sí. La suprema Ujú. personalidad de Dios es uno, ya sea que Él actúe a solas con las modalidades de la naturaleza material o que se expanda simultáneamente en muchas formas, o que se expanda consecutivamente para dirigir las modalidades de la naturaleza. Texto 10. Ten la bondad de aclarar todas estas preguntas producto de la duda, pues tú no solo eres sumamente entendido en las escrituras védicas y autorrealizado en la trascendencia, sino que también eres un gran devoto del Señor y por lo tanto eres prácticamente igual que la personalidad de Dios. Significado. En la Brahma Samhita se dice que la suprema verdad absoluta, Govinda, la personalidad de Dios, aunque no tiene igual, se expande de un modo infalible por medio de formas innumerables que son diferentes entre sí. Y aunque Él es la persona original, aún así siempre se mantiene joven, con una energía juvenil permanente.
Él es muy difícil de conocer mediante el simple aprendizaje de la ciencia trascendental de los Vedas, pero es muy fácilmente comprendido por sus devotos puros. Las expansiones de las diferentes formas del ser, tales como Krishna a Baladeva o Sankarsana, de Sankarsana a Vasudeva, de Vasudeva a Aniruddha, de Aniruddha a Pradyumna, y luego a un segundo Sankarsana, y de él a los Narayana, Purusavattaras e infinidad de otras formas, las cuales se asemejan al flujo constante de las incontables olas de un río, son todas idénticas. Ellas son como lámparas de igual poder, cada una de las cuales ha sido encendida por otra. Así es la potencia trascendental del Señor. Los Vedas dicen que Él es tan completo que aunque toda la identidad completa emana de Él, no obstante Él permanece como Él mismo todo completo. Purnasya Purnam Adaya Purnam Evavasyate. Así pues, el concepto material que acerca del Señor se produzca el especulador mental no tiene ninguna validez. Él siempre permanece como un misterio para el estudioso mundano, aunque éste sea sumamente entendido en materia de escrituras védicas. Vedesu Durlabam Adurlabam Atma Bhaktyau. Por consiguiente, para los eruditos entendidos, filósofos o científicos mundanos, el Señor se encuentra más allá del límite de la concepción. Los devotos puros lo pueden entender con facilidad porque el Señor declara en el Bhagavad Gita 18:45 que después de superar la etapa de conocimiento, cuando uno es capaz de dedicarse al servicio devocional del Señor, solo entonces puede uno conocer la verdadera naturaleza del Señor. Uno no puede tener una concepción clara acerca del Señor o de su santo nombre, fama, atributos, pasatiempos, etc., a menos que esté dedicado a su amoroso servicio trascendental. La declaración del Bhagavad Gita de que en primer lugar uno debe de entregarse al Señor, libre de todas las demás ocupaciones, significa que uno debe volverse un devoto puro e incondicional del Señor. Solo entonces puede uno conocerlo a Él por la fuerza del servicio devocional. Maharaj Pariksit, además, admitió en el verso anterior que el Señor le resulta inconcebible incluso a los más eminentes eruditos entendidos. ¿Por qué entonces le pedía de nuevo a Sukadeva Goswami que le aclarara el conocimiento insuficiente que tenía acerca del Señor? La razón es clara. Sukadeva Goswami no solo era sumamente entendido en materia de escrituras védicas, sino que además era una gran alma autorrealizada y un poderoso devoto del Señor. Por la gracia del Señor, un poderoso devoto del Señor es más que el propio Señor. La personalidad de Dios, Sri Ramachandra, trató de construir un puente sobre el océano Índico para llegar a la isla de Lanka, pero Sri Hanumanji, el devoto puro de la personalidad de Dios, pudo atravesar el océano con solo saltarlo. El Señor es tan misericordioso con su devoto puro que presenta a éste como si fuera más poderoso que él mismo. El Señor manifestó ser incapaz de salvar a Durvasa Muni, aunque el Muni era tan poderoso que bajo condiciones materiales pudo llegar directamente a donde se encontraba el Señor. Pero a Durvasa Muni lo salvó el Maharaj Ambarisa, un devoto del Señor. Luego, el devoto del Señor no solo es más poderoso que el Señor, sino que además el adorar al devoto se considera más eficaz que la adoración directa del Señor. Mat Bhakta Pujavyayadika. No lo pronuncié bien, perdón.
Está Se bien. concluye entonces que un devoto interesado debe acudir primero a un maestro espiritual, que además de estar bien versado en las escrituras védicas, sea un gran devoto que tenga una verdadera comprensión acerca del Señor y sus diferentes energías. Sin la ayuda de esa clase de maestro espiritual devoto, uno no puede progresar en la ciencia trascendental del Señor. Y un maestro espiritual genuino como Sukadeva Goswami no habla acerca del Señor únicamente en relación con sus potencias internas, sino que también explica cómo Él se relaciona con sus potencias externas. Los pasatiempos del Señor en el ámbito de la potencia interna se exhiben en sus actividades en Brindavan, pero sus obras potenciales externas las dirige en sus aspectos de Karanarnavayasi Vishnu o Garbhodakayasi Vishnu y Krishorodakayasi Vishnu. Srila Vishvanatha Chakrabarti les ofrece su buen consejo a los Vaishnavas interesados cuando les dice que no deben de estar únicamente interesados en oír hablar acerca de las actividades del Señor, como el Rasha Lila, sino que deben además estar profundamente interesados en los pasatiempos que Él realiza en sus aspectos de los Purushavataras en relación con el Srishti Tattva, las funciones de la creación siguiendo los ejemplos de Maharaj Pariksit, el discípulo ideal, y Sukadeva Goswami, el maestro espiritual ideal. ¿Preguntas, comentarios? Entonces Sukadeva, Maharaj Pariksit habla aquí como glorificando a su maestro espiritual y diciendo que incluso eres prácticamente igual que la personalidad de Dios. Así empieza esta glorificación y cualidades de un gran orador. Y para entender al devoto puro tenemos que volvernos puros también. Y también muy hermoso como demuestra cómo Krishna siempre quiere poner a sus devotos como héroes y él quedarse atrás, como lo hizo con Arjuna en la batalla de Kurukshetra, como él manejaba la cuadriga y hacía que su devoto se volviera el héroe de la batalla. Y así nos demuestra esto en muchas ocasiones, donde él incluso aquí da los ejemplos, Srila Prabhupada. Se muestra como no capaz de hacer cierta actividad para que demostrar todo lo que sus devotos pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí menciona Maharaj Ambarikshi, y así hay muchos ejemplos donde Krishna se queda como atrás para que sus devotos brillen. Si alguien más quiere leer, Ujú. Vamos a ver. Gracias, Norma. gracias, Madre. Está muy hermosa toda la lectura. Draupadi, ¿cómo andas? Bien. ¿Quieres comentar algo? También No, Eder, no sé cómo está. Entonces aquí los requisitos para ser un buen orador es conocer bien las escrituras y también tener una gran devoción. Entonces uno puede compartir el conocimiento tal como es, ¿verdad? Ujú. Es el mundo de las cualificaciones del orador. Sí. Muy bien, seguimos con el siguiente texto, Draupadi.
Sigue el texto 11. 11. Dice, Sutta Goswami dijo, cuando de ese modo el rey le solicitó a Sukadeva Goswami que describiera la energía creativa de la personalidad de Dios, él recordó entonces sistemáticamente al amo de los sentidos, Sri Krishna, y para responder debidamente habló de la siguiente manera. Significado: mientras los devotos del Señor dan discursos y describen los atributos trascendentales del Señor, no piensan que pueden hacer algo independientemente. Ellos creen que solo pueden hablar lo que les induce a hablar a él, el Señor Supremo. El de los sentidos. Los sentidos del ser individual no son suyos propios. El devoto sabe que esos sentidos le pertenecen al Señor Supremo y que pueden ser debidamente utilizados cuando se emplean para servicio del Señor. Los sentidos son instrumentos y los elementos son ingredientes, todos provistos por el Señor. En consecuencia, cualquier cosa que un individuo pueda hacer, hablar, ver, etcétera, se encuentra únicamente bajo la dirección del Señor. El Bhagavad Gita 15:15 confirma esto. Sarvasya taham pridi sanidishto mattaha nirtir yanamnam apohanam cha. Nadie puede actuar libre e independientemente y por eso siempre se debe buscar el permiso del Señor para actuar, comer o hablar. Y por la bendición del Señor, todo lo que un devoto hace está más allá de los principios de los 4 defectos típicos del alma condicionada. 12. Sukadeva Goswami dijo, permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios, quien para la creación del mundo material adopta las 3 modalidades de la naturaleza. Es el todo completo que reside dentro del cuerpo de todos. Y sus caminos son inconcebibles. Significado. Este mundo material es una manifestación de las 3 modalidades conocidas como bondad, pasión e ignorancia. Y el Señor Supremo, para la creación, manutención y destrucción del mundo material, adopta 3 formas predominadoras: Brahma, Vishnu y Shankara. Shiva. Como Vishnu, él entra en cada cuerpo creado de modo material. Como Garbhodakasayi Vishnu, él entra en cada universo, y como Ksirodakasayi Vishnu, entra en el cuerpo de cada ser viviente. Puesto que el Señor Sri Krishna es el origen de todos los Vishnu Tattvas, recibe aquí el tratamiento de Parahapunam o Purushottama, tal como se describe en el Bhagavad Gita 15:18. Él es todo completo. Los Purusharvataras son, por ende, sus expansiones plenarias. El Bhakti Yoga es el único proceso mediante el cual uno puede volverse apto para conocerlo. Como los filósofos empíricos y los yogis místicos,
no pueden concebir a la personalidad de Dios. Él recibe el nombre de Anupalakshya Vardhmane, el Señor del Camino Inconcebible o el Bhakti Yoga. Ujú. 13. 13. ¿Comentarios? Después comentemos. Ok. Le ofrezco de nuevo mis respetuosas reverencias a la forma completa de la existencia y a la trascendencia, quien libera de todas las aflicciones a los devotos piadosos, y quien es el destructor de los subsiguientes adelantos que pudiera haber en el temperamento ateo de los demonios no devotos. A los trascendentalistas que están situados en el plano de la máxima perfección espiritual, él les otorga sus destinos específicos. Significado. El Señor Sri Krishna es la forma completa de toda existencia, tanto material como espiritual. Aquí, Akhila significa completo, o aquello que no es Hila, inferior. Como se afirma en el Bhagavad Gita, hay dos clases de naturaleza, Prakriti, es decir, la naturaleza material, y la naturaleza espiritual, o las dos potencias externa e interna del Señor. La naturaleza material se denomina apara, o inferior, y la naturaleza espiritual se denomina superior o trascendental. Por consiguiente, la forma del Señor no es la naturaleza material inferior. Él es la trascendencia completa. Y Él es Murti, es decir, tiene una forma trascendental. Los hombres poco inteligentes que ignoran su forma trascendental lo describe como Brahman impersonal, pero el Brahman tan solo constituye los rayos de su cuerpo trascendental. Yasya Prabha. Los devotos, quienes conocen su forma trascendental, le prestan servicio. En consecuencia, el Señor también corresponde de modo recíproco mediante su misericordia sin causa, y de esa manera libera a sus devotos de todas las aflicciones. Los hombres piadosos que siguen las disposiciones de los Vedas también les son queridos, y por consiguiente los hombres piadosos de este mundo también son protegidos por él. Los limpia. Los Y impíos. los no devotos, a los impíos, perdón, ya necesita lentes. Lentes. Los impíos y los no devotos están en contra de los principios de los Vedas, y por eso a esas personas siempre se les impide que avancen en sus infames actividades. Algunos de ellos, a quienes el Señor favorece de modo especial, son matados por él personalmente, como en los casos de Ravana, Hiranyakashipu y Kamsa, con lo cual esos demonios obtienen la salvación, y de ese modo se les impide que sigan progresando en sus actividades demoníacas. Al igual que un padre bondadoso, ya sea al favorecer a los devotos o el castigador de los demonios. Él siempre es bondadoso con todo el mundo porque es la existencia completa de toda existencia individual. La etapa paramahamsa de la existencia es la etapa más alta y perfecta de los valores espirituales. Según Srimati Kunti Devi, al Señor solo lo entienden de hecho los paramahamsas, así como hay una comprensión gradual de la trascendencia que va desde el Brahman impersonal hasta el Paramatma localizado, y de la personalidad de Dios Purushotama, el Señor Krishna. Asimismo, en la vida espiritual de Sanyasa hay una promoción gradual de la situación de uno. Utichaka
Bahudaka, Parivrayakacharya y Paramahansa son etapas progresivas graduales que hay en la orden de vida de renuncia Sanyasa. Y la reina Kunti Devi, la madre de los Pándavas, ha hablado de ellas en sus oraciones del Señor Krishna. Canto 1, capítulo 8. Los Paramahamsas se encuentran por lo general tanto entre los impersonalistas como entre los devotos. Pero según el Srimad Bhagavatam, como lo afirma claramente Kunti Devi, el Bhakti Yoga puro lo entienden los Paramahamsas y Kunti Devi ha mencionado especialmente que el Señor desciende Paritranaya Sarunam, especialmente para otorgarles el Bhakti Yoga a los Paramahamsas. De modo que, en fin de cuentas, los Paramahamsas, en el verdadero sentido del término, son devotos puros del Señor. Srila Jiva Goswami ha aceptado directamente que el destino máximo es el Bhakti Yoga, mediante el cual uno acepta el servicio amoroso trascendental del Señor. Aquellos que aceptan la senda del Bhakti Yoga son los verdaderos Paramahamsas. Como el Señor es muy bondadoso por todo el mundo, a los impersonalistas que aceptan el Bhakti como el medio para fundirse en la existencia del Señor, en su Brahmayoti impersonal, también se les confiere el destino que desean. Él le ha asegurado a todo el mundo en el Bhagavad Gita 4.11, Yeyatamam Prapadayante, según Srila Vishwanatha Chakravarti, hay dos clases de Paramahamsas, o a saber, los Brahmanandis, los impersonalistas, y los Premanandis, los devotos, y ambos se les confiere los destinos que desean, aunque los Premanandis son más afortunados que los Brahmanandis, pero tanto los Brahmanandis como los Premanandis son trascendentalistas y no tienen nada que ver con la naturaleza material inferior, que está llena de las desdichas existenciales de la vida. Jai. Jai. Aquí Sukadeva Goswami ya está filosofiando, instruyendo sobre las características de lo trascendentalista, ¿no? Y le otorga su destino específico, siempre respetando la individualidad y los deseos de cada quien, ya que si no tuviera Dios seríamos como robots. Entonces, Sukadeva Goswami glorifica a Rishikesha, el amo de los sentidos, que es un nombre del Señor Supremo. Y para hacer un resumen, para recordar, dice: 1. Los devotos del Señor dan discursos y describen los atributos trascendentales del Señor. No piensan que pueden hacer algo independientemente. 2. Solo hablan lo que les induce a hablar del Señor Supremo. 3. Los sentidos del ser individual no son suyos propios, pertenecen al Señor Supremo. 4. Los sentidos son instrumentos y los elementos son ingredientes, todos provistos por el Señor. En consecuencia, cualquier cosa que un individuo pueda hacer, hablar, ver, etc., se encuentra únicamente bajo la dirección del Señor. 5. Siempre se debe buscar el permiso del Señor para actuar, comer o hablar. 6. De esa manera, todo lo que un devoto hace está más allá de los principios de los 4 defectos típicos del alma condicionada. ¿Verdad? Los defectos típicos son estar en la ilusión, cometer errores. A ver, ¿quién recuerda los otros 2? Defectos
Premi. Estar en la Los ilusión. sentidos imperfectos. Perfectos. Y otro falta, a ver. Pero bueno. Cometer errores. Sí, Cometer errores. sí, eso ya lo dije, pero cometer Cometer errores, errores estar y en ilusión. Cometer errores, estar en ilusión. tener defectos. Y Bueno. Pendencieros. Ser pendenciero, dice hasta Saki. Muy bien. Muchas gracias. Estas son entonces los 4 características típicas del alma condicionada. engañar a otros es el otro, me parece. Tendencia a engañar, sí, ¿verdad? Tendencia a engañar. Bueno, un grupete de cualidades extrañas que tenemos. Muy bien. También mal dirigidos. No sé. Sí, podemos seguir agregando más, ¿verdad? Estamos afligidos, pendencieros, pero bueno, esas son esa tendencia, como estamos leyendo, se me perdió la... Reto puro trascienden todas estas, trascendemos estas cualidades innatas del ser humano, ¿verdad? Entonces seguimos un poco más. Draupadi, con el texto 14. Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a aquel que es el asociado de los miembros de las dinastías Yadu y que siempre es un problema para los no devotos. Él es el disfrutador supremo, tanto del mundo material como del mundo espiritual, y sin embargo disfruta su propia morada en el cielo espiritual. No hay nadie que sea igual a él, porque su opulencia trascendental es inconmensurable. Significado. Las manifestaciones trascendentales del Señor Supremo Sri Krishna tienen 2 aspectos. Para los devotos puros, Él es el compañero constante, tal como ocurrió en el caso de la familia de la dinastía Yadu al convertirse en un amigo de Arjuna o al convertirse en el vecino y asociado de los habitantes de Brindavan como hijo de Nanda y Yasoda, como amigo de Sudama, Sridama y Madhu Mangala, o como amante de las doncellas de Brayabhumi, etc. Eso es parte de sus características personales y mediante su aspecto impersonal, él expande los rayos del Brahmayoti, el cual es ilimitado y se difunde por todas partes. Una parte de ese Brahmayoti omnipresente, que es como los rayos del sol, es cubierta por la oscuridad del Mahat Tattva, y esa insignificante parte es conocida como el mundo material. En este mundo material existen infinidad de universos tal como del que tenemos existencia, y en cada uno de ellos hay cientos y miles de planetas como este en el que habitamos. La gente mundana está más o menos cautivada por la ilimitada forma expansión de los rayos del Señor, pero los devotos están más interesados en su forma personal, de la cual emana todo Janmadi hacia Yata, así como los rayos del sol se concentran en el disco solar. Asimismo, el Brahmayoti se concentra en Goloka Vrindavan, el planeta espiritual más elevado del cielo espiritual. El inconmensurable cielo espiritual está lleno de planetas espirituales, llamados Vaikuntas, que se encuentran mucho más allá del cielo material. La gente mundana tiene insuficiente información incluso acerca del cielo mundano, por lo cual
¿qué puede pensar del cielo espiritual? De modo que la gente mundana siempre está lejísimos de él, incluso si en el futuro son capaces de fabricar alguna máquina cuya velocidad pueda acelerar hasta llegar a la velocidad del viento o a la mente. Aún así, las personas mundanas serán incapaces de siquiera imaginar que pueden alcanzar los planetas del cielo espiritual. Así que el Señor y su morada residencial siempre permanecerán como un mito o un problema misterioso. Pero para los devotos del Señor siempre estará disponible como asociado. En el cielo espiritual su opulencia es inconmensurable. El Señor reside en todos los planetas espirituales, los innumerables planetas Vaikuntas, mediante la expansión de sus porciones plenarias, y reside ahí junto con sus liberados devotos asociados, pero a los impersonalistas que quieren fundirse en la existencia del Señor se le permite hacerlo como una de las chispas espirituales del Brahmayoti. Ellos no tienen ninguna aptitud para convertirse en asociados del Señor, ya sea en los planetas Vaikuntas o en el planeta supremo Goloka Vrindavan, que se describe en el Bhagavad Gita como Madhama y que se describe en este verso como el Swadharma del Señor. Este Madhama o Swadharma se describe en el Bhagavad Gita 15.6 de la siguiente manera. El Swadharma del Señor no requiere para nada de la luz del sol, ni de la luna, ni de la electricidad para la iluminación. Ese Dhamma o lugar es supremo y quien quiera que vaya allá jamás regresa a este mundo material. Los planetas Vaikuntas y el planeta Goloka Vrindavan son todos autoluminosos y los rayos que se difunden por esos Swadharma del Señor constituyen la existencia del Brahmayoti, según se confirma además en los Vedas como el Mundaka Upanishad. En el Katha Upanishad y en el Shvetashvara Upanishad. En el Swadharma del Señor no hay necesidad de sol, luna ni estrellas para la iluminación, ni tampoco hay necesidad de electricidad, así que ni qué hablar de lámparas de combustión. Por otro lado, debido a que esos planetas son autoluminosos, toda refulgencia se ha vuelto posible y cualquier cosa que sea deslumbrante se debe al reflejo de ese Swadharma. Aquel que se deslumbra con la refulgencia del Brahmayoti impersonal no puede conocer la trascendencia personal. Por consiguiente, en el Upanishad 15 se ora pidiendo que el Señor aparte su refulgencia deslumbrante, de modo que el devoto pueda ver la verdadera realidad. Ello se dice de la siguiente manera: oh Señor, tú eres el sustentador de todo, tanto de lo material como lo espiritual, y todo florece por tu misericordia. Tu servicio devocional o Bhakti Yoga es el verdadero principio de la religión, Satya Dharma, y yo estoy dedicado a ese servicio. Así que ten la bondad de protegerme, mostrándome tu verdadera cara. Por favor, retira pues el velo de tus rayos, Brahmayotis, de modo que yo pueda ver tu forma de bienaventuranza y conocimiento eterno. Ya. Entonces Sukadeva Goswami demuestra que él está consciente de Krishna y que Krishna es el que da los resultados tanto materiales como espirituales y que ningún resultado es provechoso si no se hace con entrega al Señor. Entonces Sukadeva Goswami empieza a contestar las preguntas glorificando al Señor Supremo y mostrando la postura de un devoto, ¿verdad? La postura de un devoto es que
Acepta que no puede entender todos estos aspectos del Señor y con sus manos juntas acepta esa humildad, ¿no? De no poder alcanzar a comprender al Señor Supremo, pero acepta todo como la verdad absoluta y con mucha humildad. No sé si quieren hacer algún comentario. Mm, O mañana podemos seguir con los siguientes textos de este capítulo que se llama El proceso de la creación. Entonces nos esperan textos técnicos y aceptarlo. Igual son de mucha purificación escuchar todo lo relacionado al Srimad Bhagavatam, mismo si más adelante sobre la creación, etc. ¿Todo bien? Entonces, estamos en el texto 15. Aquí nos quedamos. Draupadi, ¿o quiere leer uno más? no, ya porque tengo que ir a la torre. Muy bien, entonces hoy nos quedamos aquí en el texto 14. Mm, Con la respuesta de Sukadeva Goswami a Maharaj Pariksit. ok. Muchas gracias por acompañarnos en la lectura y seguimos mañana.